Sin Agenda. Más que política, historias que conectan. Bienvenidos a Sin Agenda, el nuevo podcast del canal del Congreso Radio. Aquí conversamos con políticos, pero no de política. Es un espacio para conocer de forma cercana y personal a quienes nos representan. Soy Mónica Díaz y me da mucho gusto de que nos acompañes en este nuevo episodio. Recuerda que ya estamos en Spotify, búscanos y síguenos como Canal del Congreso. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer que ha dejado huella en la vida política nacional y de su estado Tlaxcala. Fue presidenta de la mesa directiva durante el 2023 aquí en el Senado de la República, activista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fiel defensora de su tierra, de sus tradiciones, de sus leyendas, de su cocina. También nos contaron que te gusta pintar mandalas, que coleccionas muñequitas de papel, que te gusta la literatura, la poesía. Pues está con nosotros aquí en Sin Agenda nada más y nada menos que Ana Lilia Rivera Rivera. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por considerarme en este espacio donde me encanta hablar con políticos, pero no de política. Qué bueno, gracias. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor que nos acompañes. Eres una mujer, debo decirlo, a quien admiro por su fortaleza, por su gran capacidad de resiliencia. Tienes una gran historia de vida que me gustaría muchísimo que nos pudieras compartir sobre tus orígenes, sobre ese accidente que te transformó y sobre todo tus pasiones. Bueno, yo no creo merecer la admiración de nadie. Soy una mujer como millones en este país, producto de nuestra historia de vida que hemos, con responsabilidad y mucho sacrificio, cambiado nuestro destino. Entonces, lo que yo hice fue solamente cambiar el destino de una mujer que nace en una comunidad rural, en una familia de una clase muy humilde, y que el destino era crecer, encontrar una pareja, tener hijos y ayudar a crecer tu familia. Entonces, pues esa fue mi primer rebeldía. ¿Por qué tenía yo que esperar que la vida pasara para que ese fuera mi futuro, ¿no? Y después, en el camino, esa injusticia personal empezó a reflejarse en todo mi alrededor, porque pensé, bueno, si no quiero ese destino para mí, ¿dónde estoy viendo a otras mujeres construir un destino distinto? Y no las encontré en mi familia. Las mujeres, ¿dónde nos reunimos? Siempre nos reunimos en la cocina. Sí. ¿Y cuándo nos reunimos las familias? ¿En las fiestas o en los velorios? Entonces, cuando yo era niña, en la cocina de la casa del festejado o el difunto, veía a todas las mujeres reunirse, abuelas, hermanas, tías. Y los niños vamos y venimos, pero escuchamos. Entonces, yo nunca escuché en esa reunión de mujeres generacional, porque estaban todas, escuchar a una hablar de éxito. Yo escuchaba una competencia de a ver quién había sufrido más que la otra. ¿Quién se casa primero? ¿A quién le pegaron más? ¿A quién le pegaron más? Sí, no, qué triste. Entonces yo eso pensé desde que era niña. Cuando yo crezca no quiero eso para mí. Después empecé a darme cuenta que impacta mucho la situación económica para que tú puedas tener un destino diferente. Y me tocó muy pronto, porque fue lo que me llevó a ser delegada del ZLN, esa insatisfacción de una injusticia personal como niña, me llevó entonces después a entender pronto que aparte de ser una niña con mujeres que han sufrido mucho, era yo una niña con mujeres que sufrían, pobre. Una ocasión ya mi papá siempre ha sido un hombre muy importante en mi vida. Mi padre fue un campesino que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero muy culto. Mi padre es un hombre muy culto, por eso todos sus hijos fuimos exitosos en la vida. Qué importante es tener esa guía, ¿no? Y una madre feminista. Yo tuve una madre profundamente feminista. Ella decía, ustedes no van a morir pudriéndose en este pueblo como yo. Hizo todo para que saliéramos de ese pueblo.
Sí, motivarlas y que pudieran estudiar en otros lugares y tener otras oportunidades. Así es. ¿Cuántos años tenías cuando te involucraste en el activismo con el Ejército Zapatista? Bueno, como yo tenía una insatisfacción muy personal porque no quería ser una niña más con una vida marcada por la tragedia y la violencia, la desigualdad, escuchaba yo a mi padre y a mis tíos hablar de temas sociales en un entorno campesino también con muchas situaciones difíciles, y me iba yo con mi padre a las reuniones del comisariado ejidal a los 6, 7 años de edad. Me iba yo a las asambleas, me quedaba dormida en una silla porque mi papá me llevaba porque era muy necia. Yo les estoy hablando que a los 6 o 7 años me empecé a involucrar en la vida política de mi comunidad. Muy chiquita. Era una niña. Muy chiquita. Y era una niña muy inquieta. Entonces mi papá tenía que hacer algo para que yo no me lastimara, porque desde niña me subía a los árboles, llegaba a mi casa descalabrada, quemada, porque hacía algo, me raspaba corriendo, me caía de un árbol. Entonces mi papá se dio cuenta que me entretenían con un libro. Él leía mucho una revista que se llama Muy Interesante. Sí. Y entonces dijo, bueno, si eso le entretiene, me regaló un libro, El Principito. Fue mi primer libro, pero yo no sabía leer. Aprendí a leer por ese libro a los 5 años. Wow. Oye, supongo que fue un libro que te abrió el panorama y que seguramente te ha seguido marcando durante tu vida. Pues aprendí a leer para entenderlo, porque solo veía las imágenes, los dibujos. Aprendí a leer y ese libro me marcó profundamente en lo humano. Sí. Me aprendí del Principito, lo más valioso es invisible para los ojos. Así es. Es una historia donde se critica la madurez de los adultos en lo profundo de lo que es, lo que verdaderamente vale en la vida, el amor, la soledad, la compañía. La amistad. La amistad, ¿no? Entonces, ese libro mi papá me lo regaló para que yo me quedara quieta. Aprendí a leer gracias a ese libro. Como aprendí a leer muy pronto, mi cerebro, mis capacidades cognitivas me llevaron a involucrarme por eso con él muy pronto en otras cosas que llamaban mi atención. Pasé de ser una niña que iba con él a asambleas a tener aproximadamente 13, 14 años cuando viene el fraude electoral de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y pedirle que me llevara al Zócalo a esa marcha. Mi padre no quería porque te vas con tantos hombres, eres una jovencita, una casi niña. Me llevó. Cuando llego a la Ciudad de México, al Zócalo, voy viendo el suelo para no caerme porque entre tanta gente, y en el suelo me encontré, porque vi marchar pies descalzos, pies con guaraches, pies con zapatos rotos, quebrados, botas de trabajo. Vi marchar conmigo indígenas, campesinos, obreros, albañiles, y entre esos pies iban los míos. Me encontré donde pertenecía. Pasado el tiempo yo decía, Padre, si somos tan injustamente tratados, ¿por qué no cambiamos nuestro destino? Y decía, porque nosotros tenemos políticos que nos prometen que van a cambiar las cosas. Entonces yo veía el entorno y decía, pero ellos no están cambiando nada para nosotros. Esa incertidumbre y ese coraje lo tenía dentro de mí. Pasó un acontecimiento con un grupo campesino y una lucha en defensa de los precios de la cebada que me llevó incluso a entender que nos utilizan en las luchas para que unos ganen, pero la gente de abajo no gana. Sigue igual. Y entonces le decía, nadie está haciendo por nosotros, ni los comités que forman, ni los políticos que votan. Y entonces surge el Ejército Zapatista en el 94. Sí. Ya en ese tiempo ya era yo una adolescente y uno de mis tíos, yo les hablo que tenía yo entre 16 y 18 años, ya no recuerdo bien en qué momento me involucré porque estalla y yo me involucro hasta que viene la consulta. Pero pues el movimiento zapatista primero vivió la represión del ejército y hubo mucha violencia en Chiapas. Uno de mis tíos es maestro de la UNAM, catedrático, y llega a nuestro pueblo y nos dice, estalló una revolución, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Indígena le ha declarado la guerra al gobierno mexicano. Y entonces la preocupación de ellos y la alegría mía. Dije, sí, por fin alguien está luchando, por fin alguien no le cree al gobierno, por fin alguien cree que en nuestras manos está cambiando nuestro destino. Y entonces nos dice un grupo de observadores se va a ir, voy a ir,
y voy a estar comunicándome con ustedes, no se preocupen, voy a estar bien. Se va, luego regresa y nos dice, vamos a hacer la primera consulta nacional por los derechos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Así es. Y pensé, ¿cómo? Tienen más de 500 años aquí y nos cuestionamos si tienen derechos. Sí. Imagínense qué tan mal estamos que apenas en el 2025 les reconocimos plenos derechos, ¿no? Y entonces dice, pero necesito representantes, delegados que quieran ir a plazas públicas, que asuman esta responsabilidad. Y levanté la mano y dije, yo quiero, pero tú vas a ayudarme a organizar, yo organizo, ¿qué necesitas? Y lo hice. Me involucré primero en la organización de las consultas, pero después me quise ir como guerrillera. Tuve la oportunidad de llevar a su pobre casa conmigo a descansar a las representantes del Ejército Zapatista, porque nosotros podíamos ayudar, pero quienes estaban al frente de las mesas eran verdaderos indígenas. Yo me considero indígena, pero no hablo la lengua, me consideran mestiza, entonces nosotros ayudábamos. Y cuando estas niñas que estuvieron en mi casa se iban a regresar a Chiapas en la segunda consulta, pues yo preparé mi mochila. ¿Y qué dijiste? Yo me voy. Ya me voy, pero no le dije nada a mi familia. Llega el autobús, llevamos a estas niñas para que regresen a la Ciudad de México, y entonces le digo a mi mamá, mamá, adiós, yo me voy a ir con ellas, no te espantes, no te pongas mal, yo voy a estar bien. Qué impacto. Pero voy a luchar, mamá, yo ya encontré dónde pertenezco, yo no me puedo quedar aquí, yo quiero cambiar nuestra vida. Y aquí nunca va a cambiar. Y entonces me dice, estás loca, ¿sí? Pero es lo que quiero. Y entonces se sube al autobús y me dice, no, si te vas nos vamos. Porque no te voy a dejar ir sola, tú no sabes eso cómo es. La violencia, lo que te puede pasar, eres una jovencita, eres una chamaquita loca que... Mamá, no. Imprudente, ¿no? Dice, dejas huérfanos a tus hermanas y dejas solo a tu padre con ellos, pero no te vas a ir sola. Y entonces el del autobús, como que se va, como que se regresa, y entonces dice, ¿se van o se quedan? Decídanse. Pero ya mi mamá llorando y diciéndome eso, y yo veo a lo lejos la camioneta, una Chevrolet viejita que tenía mi papá, esperando que nos regresáramos, porque solo habíamos ido a dejar a las compañeras del Ejército Zapatista. Y entonces pensé, tampoco tengo derecho de destruirlos. Soy menor de edad. Cuando yo tenga 18 años me voy a ir sin avisarles. Y entonces me bajé con mi mamá enojada, me regresé. Y a partir de ese momento yo entendí que tenía yo que hacer algo. Me encontré después con Andrés Manuel López Obrador. Y eso me llevó a mí a entender que los seres humanos podemos construir nuestro destino. Claro. Sí, así es. Así fue como llegué al EZL. Ay, no, bueno, qué gran historia, la verdad. Sí. Me encanta que nos puedas compartir esta experiencia de vida y que te transformó totalmente, ¿no? Y un ejemplo, creo que sí es un ejemplo. Pero el Principito me marcó igual. Sí. Porque el Principito me llevó a reflexionar. Esto no lo reflexioné cuando era niña. Cuando era niña me gustaban los dibujitos. Muy bonitos. Esto lo fui viendo con el tiempo. ¿Por qué me gustó tanto la poesía? ¿Por qué me gustaba a mí leer libros de poesía? Una niña de un pueblo que iba a la biblioteca a pedir un libro de poesías. Porque eso me inspiró el Principito. Dije, bueno, si lo valioso no lo ven los ojos, ¿cómo aprendo a ver el alma de las personas? Con el corazón. Y con la poesía. Y con la poesía. Así es. Oye, sé que hay otra pasión en tu vida y esa es la cocina. Sí. Cuéntanos, ¿qué te gusta cocinar? ¿Hay alguna receta cuando estás contenta o cuando estás triste? ¿Qué cocinas? Bueno, como soy miembro de una familia, de una comunidad rural, las mujeres nacemos marcadas por los quehaceres propios de lo que ellos consideran que son de una niña. Entonces, desde que era pequeñita, mi trabajo era ir a la escuela, regresar de la escuela, comer y preparar
lo que nosotros llamamos el nixcómil. ¿Qué es el nixcómil? ¿Qué es eso? Es el maíz desgranado, hervido con agua y con cal. Ya lo hierves y ya se llama nixtamalización. Ah, eso sí ya me suena. Pero en mi comunidad, nixtamalización es hasta que ya está hervido y ya la cal impregnó el grano. Cuando está entre crudo con agua y con cal, eso se llama nixcómil. El nixcómil, el nixcle, lo que sale, lo que el agua que contiene, sacas el maíz y te queda esa agüita, ¿no? Entonces la preparación del nixcómil era prepara el agua, prepara el maíz y caléalo y ponlo a hervir. Entonces, ¿y con eso qué hacían? En las tortillas, ya que se preparaba el maíz, a otro día se dejaba enfriar toda la noche, a otro día se escurre y se lleva al molino a moler, se hace masa y se hacen las tortillas. ¡Wow, qué rico! Entonces mi trabajo era desgranar y preparar el maíz para las tortillas. Ahí aprendí otra pasión de mi vida, la cocina y el cosmos. Estaba desgranando ahí mis maíces y además el amor al maíz, cuando de repente veo el cielo y veo que se empieza a mover la luna y las estrellas y me espanto y entro corriendo a mi casa. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, tenía una maquinita de pedal, estaba pedaleando y entré corriendo y le dije, mamá, no sé por qué, pero se va a acabar el mundo. Y me volteé a ver y dice, ay, ¿cuándo? Hoy. ¿Y por qué tanta prisa? Le digo, no sé, mamá, ven, córrele, pero se está cayendo el cielo. Yo veo que las estrellas, la luna, todo se está yendo a algún lado y creo que nosotros nos estamos yendo también. Y me dice, no, la luna siempre se mueve. ¿Pero por qué? Pues porque sí. Y las estrellas siempre se mueven. ¿Pero por qué? Porque sí. No, mamá, ¿pero por qué sí? Pues porque sí, ya se acabó. Y entonces yo hablé con mi papá, oye papá, ¿pero por qué se mueven la luna, las estrellas? Él me regaló un libro maravilloso, se llama Cosmos, de Carl Sagan. Y yo lo leí completo. Ahí me enamoré del universo, de la evolución, de la ciencia, de la tecnología. Y entonces entendí eso. Pero como era una niña que mi quehacer era elaborar el maíz para las tortillas, se convirtió después en te toca hacer la comida, porque eres la mayor de las hermanas y tú ayudas a la mamá. Entonces aprendí que la hora de la comida era la hora en que éramos felices. ¿Eres feliz? Todos juntos, conviviendo. Primero porque cuando tienes hambre, nada te da más regocijo que un taco. Sí. Y pregúntele a alguien que ha tenido hambre el gozo y la felicidad que siente cuando come. A lo mejor el que tiene el plato en la mesa lleno siempre no lo siente. Pero los que hemos sentido hambre, sabemos la felicidad que se siente comer. Y luego, si es sabroso, y luego si es vistoso, y luego si eso te permite que esté ahí tu padre, tu madre, tus hermanos, y los escuches reír, y terminando de comer te digan, estuvo riquísimo, entonces sí, era una gloria, ¿no? Entonces aprendí que la felicidad de las familias y del ser humano es compartir la comida. Y si esta es sabrosa y tiene buena presentación, mucho más. Y se hizo para mí una manera de expresarle mi amor a la gente. Es un ritual. Sí, Eso. Pero además un ritual de servicio. Sí. Porque el que hace la comida siempre es el último en comer. Primero atiende, primero sirve y después come él y después se sirve. Oye, ¿y un platillo que te guste hacer regularmente? Bueno, me gusta mucho, pues yo vengo de un estado donde la comida tradicional está muy, muy pegada a la milpa, a lo que es el maíz, el frijol, los chiles, la calabaza, los árboles frutales de nuestra región. Entonces todo tiene que ver con, en específico en mi comunidad, nosotros tenemos mucho la costumbre de hacer los moles, los pipianes, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hacer el pipián rojo. ¡Ay, qué con rico! hongos silvestres. ¿No saben ustedes eso? No, bueno. Cambias un plato de barbacoa o de caviar por un mole rojo de hongos silvestres. Es un platillo de dioses. Los escamoles a mí me salen. Bueno, yo voy y digo, reprobar. Bueno, les voy a decir algo que parece tan sencillo, pero en mi vida que he recorrido todo México, nadie sabe hacer un plato de chilaquiles.
Los chilaquiles tienen su toque. Y si no lleva un epazote y un epazote criollo, aunque le pongas mucho epazote, no sabe, una rama de epazote nativo, silvestre, es la diferencia. La textura de la tortilla, el guisado. ¿Y verdes o rojos? Me gustan los dos, pero el verde hay que saber. Porque si el tomate es muy grande y te queda ácido, ya no saben sabroso. O sea, hay que aprender a quitarle la acidez al tomate. Esa se la puedes quitar con una pizquita de azúcar, de carbonato, no, para que lo neutralice. Ese sí es un gran truco. Y es luego, antes de que le eches saborizante, porque pues hay quien le echan los Nor Suiza. Lo mejor es no echarle nada de esas marcas. Ya dije la marca. Nada de echarle cubitos de esos, no. Lo mejor es, lo preparas, claro, no hay que exagerar ahora que en el metate, en el molcajete, no. Aunque a mí me gusta. En mi cocina, ¿sí sabes? En mi cocina tengo mi comal de leña, metate, molcajete y al lado ya tengo todo lo demás moderno, ¿no? Cuando yo quiero impresionar a alguien, lo hago en el metate porque va a tener un sabor que no va a tener en ningún lado. La piedra le da otro sabor. Sí, totalmente. Y si yo quiero una salsa que impresione, el molcajete porque le da otro sabor, ¿no? Cuando ya es una multitud y no me puedo aventar ahí la vida, bueno, ya me ayudo, ¿no? Pero sí, me encanta mucho hacer el pipián, me gusta mucho también preparar todo lo que tenga que ver con el maíz, tamales, tlacoyos, tortillas, sopes, todo lo que tenga que ver, porque aunque parezca cotidiano, nunca se compara un tamal que uno hace con el que uno comercialmente compra. No. Nada. No, el sabor es... Pero los gusanos de maguey, pero los escamoles, pero los michotes de carnero, todo eso que es especialmente en mi región. Y hay un guisado muy especial de nuestra familia, que le llamamos la gallina enlodada. Esa se hace en el rescoldo del calor del horno de la barbacoa. Es una gallina tiene que ser una gallina criolla, pobrecito animalito. Lo limpias, queda completamente limpio, pero le dejas las plumas. Lo rellenas con tomate, nopales, cebolla, chile de árbol rojo, epazote y lo cierras. Y una pizquita de manteca. Lo cierras, lo coces. Y después ya tienes preparado el lodo, ¿no? El barro. Sí. Como yo vivo en una zona de mucho tepetate, donde quiera lo saco. Y entonces ahí ya lo preparamos y la batimos, de tal manera que queda una ruedita, ya no se ven las plumas. Totalmente cubierto. Y la metes a lo que queda del calor del horno de la barbacoa. Lo tapas, pasa unos 45 minutos, una hora, lo sacas. Y listo. Listo, lo pones en la mesa, lo golpeas 2-3 veces, se abre el barro ya cocido, le quita todas las plumas al pollo, no queda dorado, queda jugoso. Qué rico. Y adentro todos los sabores, y la carne toma todo el sabor del barro, del pollo criollo, más todas las verduras, el epazote y el chile. Sí, son la clave. Sí. ¿Y el consomé? No, bueno, ya se nos antojó, ¿verdad? Sí, ya, por favor. Oye, pues mira, ya para cerrar este episodio, vamos a hacer una dinámica muy rápida, donde tú nos vas a tener que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Ahorita que estamos hablando de comida, empezamos. ¿Vale? ¿Mole o tlacoyos? Mole. ¿Poesía o cocina? Ay. La cocina. ¿Tamal dulce o salado? Salado. ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Papel o tinta? Papel. ¿Novelas o poesía? Poesía. ¿Leyendas o historia? Historia. ¿Lugar mágico de Tlaxcala? La Malintzin. Para mí es el lugar más místico de mi estado. Wow. Pues, Ana Lilia, muchísimas gracias por haber estado en Sin Agenda. La verdad ha sido un placer que nos hayas podido compartir un poquito de tu vida, de tus experiencias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y bueno, así cerramos este episodio de Sin Agenda. Agradecemos profundamente que estuvieras aquí con nosotros, Ana Lilia, y no se olviden seguirla, su trabajo legislativo en el grupo parlamentario de Morena,
Y agradecemos también al licenciado Raúl Paz Alonso, director del Canal del Congreso, que ha abierto este tipo de espacios de conversación. Agradezco también a mis compañeros de redes sociales, a Cabina, a mi productora Jackie Orozco y en general a todo el equipo del Canal del Congreso, que sin ellos no sería posible el trabajo que aquí realizamos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio y no se olviden seguirlos en redes sociales. Hasta pronto. Sin agenda. Más que política, historias que conectan.